Ok, continuando con esta enseñanza acerca del propósito de la vida, el sentido de la vida aquí en la tierra. Este es el video número 2 porque el primero se me cortó porque la memoria, la memoria del celular se agotó y se cortó el video. Ok, continuando con esto, eh, decía que, por ejemplo, Dios te puede regalar diversos placeres, ¿no? Sanos en esta vida, disfrutes en esta vida. Como por ejemplo te puede regalar una comida deliciosa. Bien, perfecto. Cómetela y disfrútala, porque Dios nos da las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Ah, Dios creó toda esta tierra, los árboles, eh, el agua, las montañas, los animales, todo lo creó Dios. Y Él es el dueño de las riquezas. Y si Él te regala cosas para disfrutarlas, si te da momentos para disfrutar de ciertas cosas, perfecto, disfrútala. Porque eso también es parte de la vida, eh, el disfrute, pero eso no es lo principal. Tú no estás en esta vida para disfrutar de esta vida. Tú no estás en este mundo para disfrutar de este mundo. Eso no es lo principal. Lo principal es obedecer a Dios. Lo otro es algo secundario. Jesucristo dijo, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Refiriéndose a, por ejemplo, que él dice, que Cristo dijo, no os afanéis por vuestra vida. O sea, lo básico de la vida, digamos que es el alimento. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, o qué beberéis, o qué vestiréis. Déjame leer ese pasaje. Eso está en Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? Comer es algo básico. Es algo vital. Y observa lo que dice Cristo. No te afanes por estas cosas. No peques por estas cosas. Hay muchas personas que por tal de buscar comida, pecan. Tienen trabajos pecaminosos con tal de buscar comida. Por ejemplo, las prostitutas para comer venden su cuerpo, cometen inmoralidad sexual, fornicación, pecan contra Dios con tal de buscar el alimento. Y así hay otros muchos trabajos muchos trabajos que son pecaminosos y que las personas caen en eso eh, por, por la avaricia, ¿no? El pecado de la avaricia. Por querer comer, las personas se atreven a pecar contra Dios. Entonces, no caigas en esa trampa de caer en trabajos pecaminosos. Hacer este trabajito aquí, este trabajito allá, pero que delante de Dios no es algo correcto, es algo pecaminoso. Ok. Ah, entonces muchos hacen dinero, por ejemplo, eh, engañando, por ejemplo, a pacientes, por ejemplo, en el sector de la medicina. No les importa la salud del paciente, lo único que buscan es el dinero, buscar su propio pan, su propia comida y se atreven a dañarle la salud a otro con tal de alimentarse ellos. Y así, por ejemplo, vemos, por ejemplo, personas que también están involucrados en el mundo del alcoholismo y, y de las borracheras, de las cantinas, bares, discotecas. Con tal de ganar dinero, se meten en ese mundo, cosas que son pecaminosas. Y así hay un montón de trabajos, una lista larga de cosas que no son correctas, que un cristiano no debería de estar trabajando en cosas de ese tipo. Eh, pero bueno, sigo leyendo. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dios te va a suplir lo que necesitas. Dios te va a suplir lo que necesita tu cuerpo en esta vida terrenal. Porque este cuerpo
es algo material y que necesita ser alimentado con cosas materiales. Somos personas por naturaleza materiales, o sea, necesitamos de lo material. Nuestro cuerpo necesita comida, necesita beber, necesita vestirse para cubrirse del calor, del frío. Entonces, dice Cristo que no te afanes por nada de eso, no peques por estas cosas. Dios te va a proveer de esas cosas. No te preocupes diciendo, es que si me pongo a obedecer a Cristo, entonces ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a conseguir el dinero? Ahora mismo yo estoy trabajando, pero si me meto ahora a servir a Cristo, voy a tener que dejar este trabajo. Entonces ¿cómo me voy a alimentar? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Con qué dinero voy a...? No te preocupes de eso, no te preocupes de eso. Eso es vanidad. Dios te va a proveer de esas cosas. Esta vida en esta tierra es vanidad, es efímera. Preocúpate por lo venidero. Eso es lo verdadero, lo eterno. No por este microsegundo. Esta vida es simplemente un microsegundo. No te preocupes por los dolores que tengas que sufrir por causa de seguir a Cristo. De todas maneras, aquí Dios te ha dicho que te va a suplir. Te ha dicho que te va a suplir alimento, que te va a suplir de ropa. Ok, entonces no te preocupes por estas cosas. Dice Cristo, ¿no es la vida más que el alimento? Tú tienes la vida, tú respiras, tú estás respirando, tus pulmones aún respiran, tu corazón late todavía. Tú estás vivo y eso vale más que los alimentos. Dios te mantiene con vida. Entonces, la vida no es más que los alimentos, no vale más que los alimentos. Entonces, ¿por qué te preocupas? Ay, pero ¿y cómo voy a vivir? Dios te va a sostener, ¿ok? No te preocupes por eso. Por eso también en la oración del Padre Nuestro, Cristo enseñó diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso está en la oración del Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ¿por qué te preocupas de cómo vas a subsistir, cómo vas a conseguir los alimentos, la ropa? Dios te va a suplir. Para eso oras todos los días, que te dé el pan. Por eso le oras a Dios todos los días, que te dé el pan de ese día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ok, entonces si tú pides a Dios que te dé el pan de hoy, entonces no te preocupes, no te afanes, no peques por causa del dinero, por causa del pan, por causa de conseguir ropa. Esas cosas son básicas. Ni siquiera estoy entrando a cosas que los pecadores se atreven a pecar por cosas que ni siquiera son básicas. Son placeres secundarios. Por ejemplo, como ir de vacaciones a tal o cual ciudad, a tal o cual campo. Diversos placeres que son secundarios, placeres secundarios. Y aquí Cristo está hablando de los placeres primarios, que es el alimento y la ropa. Dice Cristo, no te preocupes por estas cosas, o sea, por lo básico de la vida. Ni siquiera por lo básico de la vida te preocupes. La vida es vanidad, ¿ok? Esto va a pasar, esto es un microsegundo. Estos 60, 70, 80, 90 años de vida que tú tengas en esta tierra es un simple microsegundo, un miserable microsegundo en comparación con la eternidad. Preocúpate por la eternidad. Por eso dice Cristo aquí al final, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ok? Busca el reino de Dios y su justicia, y Dios te va a añadir lo otro, el pan, la ropa. Dice Cristo, sigo leyendo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ok, entonces Dios suple nuestras necesidades. Ok. La vida, como dije, en esta tierra, no es para buscar disfrutarla, ok, en esta tierra. Este no es el sentido, el propósito de la vida. El propósito de esta vida, de esta tierra, de esta vida terrenal, es obedecer a Dios, prepararse para entrar en el reino de los cielos, salir victorioso de este mundo, pasar el examen, pasar la prueba. Que al final Dios te diga, buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que tú tienes que estar procurando en esta vida de esta tierra. Es gastarte para Dios. Gastarte todo para Dios. Y hay diversos grados de gastarse. Por ejemplo, dice Cristo en una parábola, uno produjo a 100 por uno. En la parábola, ok, déjame buscar este pasaje. Ok. Dice en la parábola del sembrador. Dice aquellos que cayeron en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, hay grados de fructificación. No todo siervo de Dios produce lo mismo, sino que hay diversos grados. Ok, entonces yo te aconsejo a ti que te gastes todo. Procura gastar lo más que tú puedas de ti en Dios. Que tú seas alguien de 100 por uno y no de 30 por uno o de 60 por uno, sino que seas bien fructífero, que seas 100 por uno. Porque esta vida en esta tierra va a acabar, esto es corto, esto es simplemente un microsegundo. Gástate totalmente para Dios en este microsegundo. No procures tu propio beneficio, tu propia felicidad en esta tierra, tu propio gozarte en esta vida. De esta vida no se trata de esto. Al final del libro de Eclesiastés, dice el que escribió Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, Dios, que es el juez de toda la tierra, al final te va a juzgar. Y esto es lo único que importa. Esta vida en esta tierra, esto es lo único que importa, guardar los mandamientos de Dios para que al final salgas victorioso. Porque el juez de toda la tierra te va a juzgar toda cosa que hayas hecho. Como también dice el libro de Apocalipsis, que los libros fueron abiertos y fueron juzgados las personas según sus obras. Sí, según sus obras. No te dejes engañar por esos calvinistas que predican que la salvación no se pierde, que tú puedes pecar y sigues siendo salvo, que salvo siempre es salvo. Eso es falso. O aquellos que dicen que te predican un evangelio de salvo aún pecando, que los cristianos somos pecadores, que pecas y aún sigues siendo salvos, que no somos salvos por obras, sino por gracia. No. Vamos a ser juzgados por nuestras obras, según la Biblia. Ellos no entienden la gracia. No se dan cuenta que la salvación por gracia se refiere al perdón de pecados, que abandonamos. Los antiguos pecados son los que son borrados y perdonados. Por eso es que no podemos ser salvos por obras. Porque cada uno de nosotros, cuando se convierte, viene a Dios, tiene un pasado delictivo lleno de malas obras. Y por ese pasado delictivo, si nadie murió por nosotros, si Cristo no bajó del cielo
y derramó su sangre, se sacrificó por nosotros en esa cruz como ese cordero santo y sin mancha, que derramó su sangre para borrar nuestros antiguos pecados, nosotros tendríamos que ir a pagar por nuestros antiguos pecados. O sea, no importa que nosotros nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y convertido a Dios. Si no fuera por esa salvación por gracia, porque Cristo vino del cielo, se encarnó como hombre, fue muerto, crucificado en esa cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados y resucitando al tercer día. Si Cristo no hubiera hecho esa obra de redención, nosotros tuviéramos que ir a pagar por nuestros pecados que cometimos en el pasado. No importa que lo hayamos abandonado, esos pecados, como quiera tendríamos que ir a pagar por ellos en el infierno. Entonces es a eso que se refiere la salvación por gracia. El perdón de nuestros antiguos pecados por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de esa obra redentora que Cristo hizo. O sea, por gracia fuimos salvos. Dios el Padre nos regaló esto, mandando a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros antiguos pecados, no por nuestros pecados presentes. Aquel que continúa en pecado en el presente tiene la ira de Dios sobre su cabeza. No es salvo por gracia. No te dejes engañar por esos falsos maestros que están llevando montones de almas al infierno junto con ellos. Ellos se están perdiendo y están arrastrando junto con ellos montones de almas que se quedan agarradas al pecado, esclavizadas al pecado. Nunca pueden dejar de ver pornografía, nunca pueden dejar de pleitear, cometer pleitos, decir groserías, tienen su boca hablando groserías. Son esclavos de esas cosas, esclavos de la borrachera, esclavos del odio, del rencor, guardan rencor, tienen envidia y un montón de otras cosas. Muchos emborrachándose, drogándose, y no dejan el pecado porque creen que no se puede dejar de pecar, porque han sido engañados por estos falsos maestros, diciéndole que no se puede dejar de pecar, que el que dice que no peque es un mentiroso, cuando la Biblia en Primera de Juan claramente dice que el que peca es del diablo, que todo aquel que permanece en Dios, en Él, no peca. Y dice Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero estos falsos maestros están ellos mismos esclavizados al pecado y están arrastrando multitudes de personas, llevándolas al infierno, diciéndoles que no somos salvos por obra, sino por gracia. No importa que peques o dejes de pecar. De hecho, es imposible dejar de pecar, es imposible. Estamos en este cuerpo de carne y nadie puede dejar de pecar. Somos salvos por gracia. No, tienes que arrepentirte. Tú vas a ser juzgado por tus obras al final. Eso es lo que dice desde el principio hasta el final la Biblia. Tú siempre vas a ver que Dios juzga a las personas según sus obras. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tú ves eso por doquier. Entonces la salvación por gracia se refiere a esto, a la venida de Cristo que se encarnó hace 2000 años atrás. Esas son las buenas noticias de la gracia, ¿no? Que Cristo se despojó de sí mismo, siendo Dios, vino y se encarnó. Tomó la forma de siervo, de hombre, se hizo humilde, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pagando por nuestros pecados. Y así cuando las personas se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesús, el Cristo, sus pecados son borrados, sus pecados son perdonados. Abandonó sus pecados, como dice en Romanos 6, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y también dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces cuando tú mueres junto con Cristo, cuando ese viejo hombre carnal es crucificado juntamente con Cristo, entonces tú te levantas como una nueva criatura y ya no mueres. Como así Cristo tampoco muere, como Él resucitó y ya no muere, así también tú, cuando mueres al pecado, cuando ese viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo, cuando vienes ese día en conversión y fe, en conversión a Dios y fe en Jesucristo, tú sepultas tu viejo hombre y naces como una nueva criatura, como un nuevo hombre. Por eso se le llama a los cristianos verdaderos, se le llama nueva criatura. Dice, porque de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El pecado pasó ya, pasó. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dice también, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el amor no le hace mal al prójimo, como dice Pablo. El amor no peca. Si tú amas, tú no pecas. De un corazón de amor no procede el pecado. El pecado procede de un corazón que no tiene el amor. ¿Okay? Entonces uno se convierte en una nueva criatura. Ahora uno ama, uno tiene amor en el corazón. Y el que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo, no hace lo malo. Simplemente no tiene cabida. El pecado no tiene cabida en un corazón así. En un corazón donde reina el amor, el pecado no tiene sitio ahí, no tiene lugar. ¿Okay? Entonces el que ama no peca. Y hay muchas formas, se ve, o sea, en la Biblia tú puedes ver de muchas maneras, puedes verlo, puedes analizarlo, que el cristiano no peca, el que es de Dios no peca, el siervo de Dios no peca, ¿ok? Sino que obedece a Dios. Entonces no te dejes engañar por esos falsos maestros que están haciendo tanto daño, son asesinos de almas. Y el alma es lo más importante, esto es lo más importante. El alma, la salvación del alma. Esa es tu posesión más importante. Y estos falsos maestros son prácticamente asesinos en serie, son de lo peor. El asesino físico solamente te mata tu cuerpo, pero estos te matan el alma. Es lo peor, es lo peor. O sea, estos engañadores te quitan tu posesión más importante, tu alma eterna, la eternidad. O sea, como dije, esta vida en esta tierra es un simple microsegundo en comparación con la eternidad. La eternidad son trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de años. Y eso no sería ni siquiera el inicio de la eternidad. Como conté el ejemplo anterior. Si cada gota de lluvia vale 10.000 años y cada hoja que ha crecido en esta tierra de cada árbol valiera 10.000 años y cada granito de arena que hay en el mar vale 10.000 años. Si tú lo sumas todo eso no sería ni siquiera el inicio de la eternidad. Entonces estos falsos maestros, dejando a las personas adictas al pecado, se están llevando junto con ellos al infierno a toda esa multitud de gente. Le están quitando lo más importante, lo que más vale, la salvación del alma. Entonces, gástate para Dios en este microsegundo de vida que tú tienes aquí en esta tierra. Gástate para Dios. Esta vida no es para disfrutarla, es para gastarse en Dios. La vida cristiana incluye el gozo. El gozo es algo que está ahí. En la vida cristiana, eso es algo permanente en la vida cristiana. Eso es como vamos a ponerte este ejemplo, es como el fondo del mar. El fondo del mar siempre está como quieto y arriba están las olas, le sopla el viento y hay turbulencia, puede haber turbulencia en algunos días, algunos momentos, y en algunos otros momentos puede estar en paz. Ok, así mismo es como la vida cristiana. El cristiano siempre tiene gozo. Es algo que no cambia. Es algo bien en lo profundo de su corazón. Siempre el cristiano tiene gozo. Porque eso es algo que está en la vida, en lo que es la vida cristiana. Y es un fruto del Espíritu también. El gozo. Entonces eso siempre es como inamovible, no se mueve. Eso siempre está ahí. Por más cosas que te pasen, cosas malas, tú siempre tienes como esa estabilidad, ese gozo. O sea, tú nunca, mientras tú tengas ese gozo, mientras tú sigas a Dios, tú tienes ese gozo. Y por eso nunca estás como maldiciente, quejándote contra Dios, maldiciendo a Dios. Ay, ¿por qué me está sucediendo esto? No, nada de eso. El cristiano está alegre con lo que tiene, está gozoso. Aunque esté sufriendo por arriba, aunque como dije el ejemplo anterior, de las olas, del mar, puede tener turbulencia, tú puedes tener siempre, algunos padecimientos, se te puede morir algún familiar o puedes padecer persecución, etc.
pero tienes ese gozo interno a lo profundo de ti, y eso no se mueve. Tú puedes estar pasando por turbulencias, pero es simplemente por las cosas de por arribita. Por dentro siempre tienes ese gozo, porque eso es un fruto del Espíritu, y de eso se trata la vida cristiana también, de tener gozo. Como dice Pablo, que en Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, este es el verdadero gozo que vemos en la Biblia. Ok, no es gozo por estar bien, por tener un estatus alto en esta sociedad, por ser de clase media o de clase alta, por tener muchas cosas materiales, por evitar sufrimientos. No, ese no es el verdadero evangelio. En el verdadero evangelio hay sufrimientos por seguir a Cristo. Hay persecuciones. Tú te tienes que mortificar tu carne, tu cuerpo, como dice Pablo. No peleo contra el aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo. Ese pasaje, o sea, es una lucha. Siempre, el cristiano está siempre luchando contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, negándose a sí mismo y tomando la cruz y siguiendo a Cristo. Entonces, gasta tu vida en Dios, totalmente tu vida en Dios. No la